nos han advertido tener mucho cuidado al viajar a Michoacán. Amor, ¿qué? Va a doler toda la parte trasera del cuerpo. No sé dónde está la entrada. Es que como que hay muchos hoteles aquí. Ah, ahí está, mira. Mira, la entrada está bien bonita. Espera. Hola, buenas tardes. Tenemos una reservación, por favor, a nombre de Julia. ¿Se puede registrar? Claro. Y está bien bonito. Parece como una sola casa remodelada. Ah, sí, era una sola casa. Pero... Ah, mira, está muy bonito. Muchas gracias. Le paso los controles y la llave Claro. del cuarto. Cualquier cosa nos sabe. Vale, muchas gracias. Pues está muy bonito. Hay 2 camas y aquí está el baño con flores. Bueno, con una plantita. No sé si es de verdad, ¿eh? Es artificial, pero se ve muy auténtica. Está muy chiquita la habitación, pero está muy acogedora. El hotel está bien hermoso. Hay muchísimas plantas por todos lados. En general la decoración está bien bonita. Pero miren esto nada más. Bueno, eso sí, las habitaciones están como muy chiquitas, está como muy apretado, pero estamos en el mero centro de Pátzcuaro. De hecho, no dije ni dónde estamos. Llegamos a Pátzcuaro, acabamos de llegar a Pátzcuaro. Y bueno, amigos, antes de cualquier otra cosa, lo primero que siempre hacemos es llegar a checar las camas si no hay algunos animalitos por ahí, porque ya nos tocó una vez, ¿verdad? De hecho, creo que era en Guanajuato, ¿verdad? Llegamos a Guanajuato, era hace muchos años. No teníamos esta costumbre, digamos, de revisar las camas, nada más llegábamos y así. Después de llegar nos dimos cuenta de que había chinches en las camas. Entonces, después de esa experiencia bastante desagradable, decidimos siempre hacer lo mismo, siempre llegar y revisar las camas, sobre todo como en colchón, checar si no hay algún animal de por aquí, hacer así como con cada cama que hay. El chiste no es que nada más te vas a dormir con animales, sino también pueden subirse a tus maletas o a tus mochilas o lo que sea y así viajar a tu casa de regreso. Y es un rollo, la verdad, deshacerse de insectos así. Así que voy a revisar y luego ya vamos a dejar hotel y vamos a ir afuera para explorar el centro, obviamente, de Pátzcuaro, para mostrarles y también para conocerla. Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Ya tienes hambre? Yo creo que en Pátzcuaro todo está bonito, hasta un mercado. Disculpe, una preguntita. Estamos buscando como comidas, no sé si hay en este mercado. Arriba, aquí mismo. Sí, vale. Bueno, muchas gracias. Ahora aquí sí se ve que hay mucha variedad. Hola, buenos días. ¿Tendrá corundas todavía? Sí, una orden, por favor. ¿En un platito? Muchas gracias. ¿Cuánto sería? 35. Muchas gracias, muy amable. Bueno, amigos, ni siquiera les dije dónde estamos. Estamos en el mercado municipal de Pátzcuaro, el mejor lugar para probar comida así como muy auténtica y tradicional. Ya tenemos un cafecito por aquí. Las corundas, obviamente, llevan su cremita y salsa roja. Vamos a probar. En Guadalajara me sorprendí muchísimo cuando vi que se comen las tortas ahogadas en una bolsa de plástico, y aquí la gente de Guadalajara no van a entender las corundas de un vaso, pero realmente es muy cómodo comer así porque pues, no te escurre nada, puedes ir comiendo. Además es un 10 de 10, está súper esponjosito, muy rico, la salsa está deliciosa. Y voy a probar las enchiladas, o sea que es como frito en con una salsa roja y arriba te ponen como tipo verdura diferente, ¿no? Siempre estoy comiendo enchiladas en los videos, pero bueno, son mi debilidad.
Bueno, ya terminamos de comer, bueno, casi. Estamos tratando de terminar las corundas. Sí, estaba muy llenador. De hecho, 100% recomendable este mercado. Tiene muchísimas opciones y está bastante económico. ¿Cuánto creen que gastamos en la comida de los 4 personas? Pues son 200 pesos. Con todo y aguas, cafés y corundas, 35 pesos, un vasote bastante grande. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo este hermoso lugar, porque apenas empezamos. Amigos, estamos en el centro de Pátzcuaro, en la plaza principal, y les quiero decir que Pátzcuaro es un lugar que desde el primer momento te envuelve con su aire mágico. Está ubicado en Michoacán, a más de 2000 metros de altura, lo que le da un clima templado, fresco y hasta frío en invierno. Y no es casualidad que Pátzcuaro en purépecha significa puerta del cielo. Ya desde el nombre hay un aire sagrado y misterioso, porque para los pueblos originarios era un sitio espiritual, casi como una entrada al inframundo. Pero bueno, de eso vamos a hablar también en el lago, porque obviamente tenemos planeado ir a la isla de Janitzio. Pero ahorita, mientras estamos aquí en la plaza principal, les voy a ir platicando de la historia de Pátzcuaro. Su historia se remonta a los tiempos de los purépechas, también llamados tarascos, uno de los pueblos más poderosos de Mesoamérica. Aunque siempre se les quiso poner como rivales de los mexicas, en realidad su cultura iba por otro rumbo. Eran grandes artesanos del cobre y maestros en el arte de la guerra. Después llegó la conquista y más tarde la independencia y la revolución, dejando huellas que todavía se sienten en sus calles. Uno de los personajes más importantes que marcaron a Pátzcuaro fue Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán. Este hombre, con apodo Tata Vasco, fue como un padre para los pueblos indígenas. Fundó hospitales, escuelas y talleres. Enseñó oficios para que las comunidades pudieran sostenerse. Por eso la plaza principal lleva su nombre, la Plaza Vasco de Quiroga, que además es una de las plazas más bellas de todo México. Es enorme, rodeada de casonas coloniales, con balcones de madera, cafés, restaurantes y portales, donde el tiempo parece detenido. Todas las casitas aquí en el centro, bueno, y no nada más en el centro, de hecho, creo que en toda la ciudad, las casitas tienen como un diseño muy particular. Son todas blancas, como con una franja de color vino abajo y también el tejado rojizo. Yo me imagino que pues es una regla de todo el pueblo que tiene que tener como un diseño de pintura similar para tener ese toque como muy colonial. Está hermoso, flores por todos lados, plantas. De hecho, nosotros estuvimos aquí en Pátzcuaro hace ya varios años, pero lo que sí me acuerdo es que aquí en la plaza principal hay como unas bocinas y yo he escuchado que sí ponen como música clásica. Era totalmente sorprendente escucharlo, da como una atmósfera muy bonita, la verdad. Ahorita están apagadas, pero me imagino que sí lo prenden, no sé si fin de semana o algo. Es martes, entonces a lo mejor por eso está apagado, pero créanme, está maravilloso eso. Y miren, hasta las banquetas están hermosas aquí. Y de hecho, hablando del diseño del pueblo, del estilo más bien, todas las letras son exactamente con el mismo, digamos, formato y fuente, y la primera letra de cada palabra es roja. He tratado de investigar de por qué pasa eso, pero hay dos teorías. La primera teoría es como para mantener el estilo como armónico en todo el pueblo, pero la segunda teoría se trata de que le dieron este color por la sangre de todas las personas que murieron durante la revolución. En cuanto a templos, Pátzcuaro no se queda atrás. El templo del Sagrario es impresionante.
con su estilo barroco que casi te obliga a levantar la vista y quedarte un rato contemplando los detalles. También es conocido como el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita. Es un importante edificio histórico y religioso. Su construcción comenzó en 1693 y se extendió por 2 siglos. O sea, miren amigos estos arcos. No puedo creer que estoy tocando esa construcción hace tantos años atrás. De hecho, he escuchado que en estos arcos se puede todavía ver algunos así como hoyitos de los balazos de la revolución. Déjame ver, a ver si los vemos. Ah, pues son esos, ¿no? También es uno de los sitios más instagramiables, yo creo que de aquí de Pátzcuaro. Yo pensaba que estaba cerrado, pero está abierto. Entras y sí se siente que tiene tanta historia, tiene tantos años ya construido eso. Caminas por el piso de madera y hasta rechina así bonito. Y huele también, así como a antigüedad. Y lo que me sorprendió muchísimo es que no hay nadie. Yo pensaba que, pues, como es el templo principal de aquí de Pátzcuaro, pues es raro que no hay nadie. Y hablando de los templos, también está la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, que guarda la venerada imagen de la Virgen, hecha en pasta de caña de maíz por artesanos purépechas. Un ejemplo único de sincretismo religioso y cultural. Y de hecho, recuerdan que les dije que como que en cada ciudad hay sus animalitos. A veces hay muchos gatos, perros. Aquí hay muchísimas palomas y también bastantes perritos por aquí. Y yo creo que sí tiene hambre porque nos estaba siguiendo. Estuvimos aquí hace varios años, pero la verdad no me acuerdo nada absolutamente. El perro sigue con nosotros, amigos. Miren esa Catrina, está bien bonita. Tiene un precio de 4,000, pero pues está como hasta más alta que yo. Bueno amigos, estamos en un lugar que se llama Casa de los 11 Patios. Antes este lugar era convento dominico y hoy es un espacio bien cuidado que se dedica a la venta de artesanías. Aquí hay como mini tienditas, yo entiendo que en cada patio, de hecho no son 11 patios, ahorita según yo están abiertos nada más 5. Vamos a recorrer, a ver qué encontramos por aquí y a ver cuántos patios contamos. Creo que venden aquí como máscaras de las danzas de los viejitos. Aquí puedes encontrar desde bordados, rebozos, cerámica y lacas, hasta ver a los artesanos trabajando en vivo. Creo que se puede subir al segundo piso. Miren esto. ¡Wow! Bueno, efectivamente sí son 5 patios que están abiertos. Otro lugar que sorprende es la Biblioteca Gertrudis Bocanegra. El edificio fue originalmente el convento de los agustinos y data de 1576. De entrada parece una biblioteca común, pero al entrar encuentras un mural enorme del pintor Juan O'Gorman, que narra toda la historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución. Y de hecho amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse dando clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Una preguntita, el nieve así el más tradicional. Es la de pasta. Voy a probar de pasta. Me dijeron que sabe como a dulce de leche. Sabe como a cajeta de leche. Gracias, hasta luego. Y pedimos uno de guanábana. Oye, está bien rico ese. Está riquísimo. No está tan dulce, porque este de pasta sí está súper dulce. Y este está como acidito rico. Paramos aquí obviamente porque teníamos que probar helados de aquí artesanales, porque obviamente pues es súper famoso por aquí. No se puede venir a Pátzcuaro y no probar nieve o helado, sobre todo de pasta. Así que ya recargando un poquito de pila y también de azúcar, vamos a seguir.
Hemos leído en varios lugares y también algunas personas nos han advertido tener mucho cuidado al viajar a Michoacán por ser una zona un poco de conflicto. Pero la verdad es que no es la primera vez que estamos aquí y en todas las veces que hemos venido no me ha tocado ver absolutamente nada preocupante. Tampoco voy a decir que no hay inseguridad, pero como he dicho antes, en todos lados suceden cosas. Mientras hemos estado aquí en Pátzcuaro, hemos recorrido muchas de sus calles y en ninguna nos hemos sentido en riesgo para nada. Todo lo contrario, quieres seguir recorriendo el pueblo hasta conocer cada uno de sus rincones. ¡Amorqui! Ya se fue, ven. ¡Qué nervios! A ver. Serían 2 adultos, 2 niños. Muchas gracias. El lago de Pátzcuaro es sin duda una joya natural. A su alrededor hay bastantes pueblitos que conservan sus tradiciones purépechas. Sus aguas tranquilas son el escenario de la pesca tradicional, aquella imagen icónica de los pescadores, con sus redes en forma de mariposa, que hoy más que pescar, pues se volvió como un símbolo de esas tierras. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, está bien. Janitzio pues es muy famoso destino para visitar por Día de Muertos, ¿no? Sí, O sea, hay mucha gente, pero he escuchado que también se llena demasiado, así que como que lo cierran, ¿no? En cierto punto, no sé si es cierto. Nada más fue una ocasión que cuando se cerró por la pandemia. O sea, no era por gente, ¿no? No O sea, era que por tanta gente, nada más era por precaución al turismo. Lo tradicional es que cuando la gente viene es llegar al panteón y ahí es donde no queremos que el turismo pasara para evitar ese tipo de cosas. Claro. Y usted es purépecha. Soy de aquí de Janitzio. ¿Y nos podrías decir algo en su idioma? Aquí es pimares segares que se sanan huelgas y show. Ome Heren Gary Warek Shanich. Kimos en el onda Shaka para Chamangeson. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Pero bueno, hablando de Pátzcuaro, obviamente no podemos no hablar sobre la isla de Janitzio, donde estamos ahorita. Probablemente el lugar más emblemático del lago. Su historia está ligada a las comunidades purépechas que siempre han vivido aquí. Y hoy es mundialmente famosa por la celebración del Día de Muertos. Cada 1 y 2 de noviembre las familias decoran las tumbas con flores de cempasúchil, velas y ofrendas y las iluminan durante toda la noche. Pero bueno, aquí en la isla el lugar como el más famoso está en la cima, entonces hay que subir todos esos escalones. No está muy alta, pero pues sí, ya después de caminar tantas horas sí ya nos cuesta trabajo. Y durante todo el recorrido podemos ver que venden muchísimas cosas como artesanías, pero también hay muchísimos restaurantes por acá que se puede obviamente degustar, sobre todo cosas como de pescado y los charales fritos, etcétera, pero hay de todo. Y arriba ahorita les muestro qué hay. Y bueno amigos, ya por fin llegamos. Obviamente lo primero que ves es ese mirador donde hay una vista totalmente espectacular, donde se ven como los barquitos que vienen hacia la isla. Y aquí en la cima se levanta la enorme estatua de José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia, que mide más de 40 metros de altura. Puedes entrar y subir por dentro hasta llegar al puño levantado, donde obviamente pues está otro mirador que está más arribita, entonces ahorita vamos a ver si se puede entrar hasta allá. Casi llegamos amigos.
mientras estás subiendo, ves todos esos muros que cuentan la historia. Ya llegamos a la cima. Sí, estamos como en puño adentro. Sí, se ve mucho más bonito aquí, ¿verdad? Que desde allá abajo. Escalofriante. Bueno amigos, ahora para abajo. Los murales dentro del monumento a José María Morelos son obra del pintor Ramón Alba de la Canal. Representan paisajes de la vida de Morelos, desde su nacimiento hasta su muerte. El monumento fue construido entre 1936 y 1940. Está muy bonito. ¿Cuánto me dijo? 30, ¿verdad? 30. Perdón, ¿no me dejé 2 por 50? Sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Lo logramos, bajamos. Yo creo que mañana va a doler toda la parte trasera del cuerpo y delantero. Sí. Bueno, vamos de regreso a Pátzcuaro y ahí yo creo que vamos a ir a comer porque eso es lo que nos surge ahora sí. Siempre nos surge comer. Siempre nos surge comer. Eso, de hecho. Bueno amigos, ya llegamos a comer, por fin ya estamos muriendo de hambre y pues es un restaurante que nos recomendaron bastante aquí. El diseño del restaurante se ve muy bonito, tienen como unos hornos bien bonitos y toda la decoración es muy tradicional. Se siente un ambiente muy familiar, muy agradable. Como estoy muriendo de hambre, ya voy a probar eso. Está 10 de 10 amigos. Les voy a poner aquí en recomendaciones. No es ninguna colaboración ni mención pagada. Saben que yo les recomiendo nada más los lugares que sí son realmente súper buenos. Así que les pongo aquí sus datos donde pueden encontrar este lugar. Se llama Maruca, creo. Tiene un nombre muy peculiar. Tienen precios bastante accesibles, yo siento, sobre todo para la zona. Si van a visitar alguna vez Pátzcuaro, les recomiendo muchísimo este lugar. Y nosotros vamos a comer. A ustedes provechito si están desayunando, comiendo o cenando. Y ahorita les muestro qué otros platillos pedimos. Así que si están buscando un lugar muy tranquilo, súper verde, hermoso, de vistas armoniosas, donde pasar sus vacaciones, les recomiendo muchísimo este lugar. Es un pueblo mágico increíble. Pátzcuaro les robará el corazón y siempre les hará querer volver. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este recorrido, que lo disfrutaron tanto como nosotros. Pórtense como siempre muy bien y nos vemos en el próximo video.